voy a comentar una cosa sobre una pregunta que me estaba haciendo Lima, eh, que tiene que ver no solo con cómo hablar con el inconsciente, que ahora lo vamos a trabajar primero de manera práctica, y luego vamos a ir revisando esa conversación con el inconsciente, sino que me gustaría que puedan comprender la forma en la cual podemos compartir nuestras dudas y compartir nuestras experiencias, que es algo que Lima estaba planteando en un mail que me hizo, que me escribió. Y por supuesto que no siempre tenemos que compartir experiencias, no siempre tenemos que explicar todo cuando nos está pasando en un taller. Y por supuesto que a veces sí que es necesario una asistencia personalizada en una sesión, ¿no? Donde uno puede como abrirse totalmente y se puede hacer un trabajo interno guiado con unos resultados muy concretos. Bien, pero ahora en este contexto, el tema que me parece importante es el tema de cómo compartir y cómo explicarnos, ¿vale? Para que no se sientan, para que se sientan libres y no sientan invadida su intimidad al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando yo les cuento, ¿vale? Voy a poner un ejemplo y a ver si lo pueden, como que yo ya lo comenté la vez pasada, y a ver si lo pueden trazar como si fuera un esquema, ¿vale? Mientras yo estuve sanando mis problemas de columna, que algunos momentos emocionalmente se hacían más fuertes, que fue cuando más me llamó la atención el problema de la columna, fue cuando emocionalmente se hacía más fuerte. Por eso decidí aplicarme más a la autohipnosis que ir tanto a fisioterapia, aunque fui a fisioterapeuta, fui al osteópata, fui a acupuntura, pero cuando había algún contacto emocional, cuando yo contactaba con algunas emociones específicas y el dolor se hacía más grande y la contractura, o sea, la inmovilidad de mi columna se hacía más fuerte, más dominante, pues era evidente que dije, vale, esto tengo que ya hacerme una autohipnosis profunda para ver qué pasa. Ahora yo estoy comentando algo general, no estoy comentando algo personal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo me hice la autohipnosis, entré en el dolor que yo tenía en la columna, decidí, como yo cuando digo esta sensación de sumergirse, ¿no? De meterse adentro, haya lo que haya, porque yo siento esta sensación de me meto adentro, cada uno igual la experimenta diferente, ¿vale? Yo experimento esta sensación. Ustedes, mientras más practiquen la autohipnosis, van a darse cuenta de cómo tienen la tendencia a experimentarlo. Entonces yo hice esta experiencia de, bueno, me voy a meter dentro de esto porque si no, esto no se va a acabar más. Cuando yo me metí adentro, empecé a hacer preguntas y entonces me empezaron a venir respuestas, sobre eso trabajaremos hoy, sobre cuál es el origen. Cuando llegué al origen, porque fui descartando las otras posibilidades que había y tenía que ver con un miedo que se había vivido, yo había vivido una experiencia cuando tenía 2 años y eso había quedado grabado en mi cuerpo, memoria a nivel inmaterial y en mi cuerpo físico. Entonces, cuando yo fui, ahí salió eso y entonces comencé a ordenar esa información, a pedir que se libere esa información del cuerpo y para conseguirlo, tardé bastante, la verdad, fue una sesión larga porque mi cuerpo no quería liberar ese dolor. No quería, porque tenía miedo, tenía tanto miedo y así es nuestra conciencia inconsciente, es la lógica que hay en gran parte del inconsciente, tenía tanto miedo que si liberaba ese dolor sentía que se iba a desproteger, yo sentía que estaba protegida por ese dolor. ¿Verdad que parece algo irracional? Pero es que es una forma de pensar que tenemos emocionalmente. Y si prestamos un poco de atención, vamos a darnos cuenta que tenemos esa forma de pensar en la mayoría de los aspectos de nuestra vida. Pero a nivel consciente no lo reconocemos, solo lo reconocemos cuando profundizamos. Entonces, yo me di cuenta que no podía liberar, mi cuerpo me decía que no, mi inconsciente me decía que no, y entonces empecé a buscar estrategias para ver de qué manera se podía comprender y soltar esa sensación.
yo le expliqué a mi inconsciente, le di a entender de varias maneras que ese dolor tal y como estaba, a mí no me estaba ayudando a estar mejor y que a mi edad actual, a mis 38 años, ya no me servía, no me estaba sintiendo protegida con ese dolor. Esa sensación fue una memoria, entonces yo lo que hice fue explicarle a mi inconsciente de varias maneras que esa memoria enquistada no me estaba sirviendo en este momento, a esta altura de mi vida, hasta que lo entendió. Y no importa si tardé 5 minutos, 15, 20, 25, una hora, lo que importa es que lo conseguí, lo que importa es que me tomé el tiempo. Ahora, yo estoy explicando todo esto, es un trabajo muy profundo, y en el cual mi cuerpo empezó a dar respuestas físicas en el momento en que mi inconsciente me dijo, vale, ok, estoy de acuerdo, cuando porque hacer autohipnosis se trata de hacer acuerdos. En gran parte es hacer acuerdos. Cuando mi inconsciente me dijo, vale, ok, vamos a hacerlo, yo dije, uy, menos mal, ¿no? Que pude autoconvencerme porque es a mí, ¿vale? Es a mi parte emocional profunda. En ese momento empezó a haber un movimiento físico, literalmente se empezó a mover mi columna con movimientos involuntarios, ¿vale? La parte del dolor no era para nada doloroso, lo que era raro, era incómodo porque no se me suele mover la columna sola de manera involuntaria. Bueno, cuando uno está durmiendo probablemente ocurre, pero cuando uno está despierto no suele ocurrir. Entonces, yo estoy acostumbrada, porque hago muchas autohipnosis, a que pasan estas cosas que no son racionales. Y entonces al final, 2 semanas después, más o menos, ya mi cuerpo empezó a funcionar correctamente, sin dolor en las piernas, sin dolor en la columna, y también, por supuesto, además, seguí yendo a rehabilitación, me estaban poniendo unas benditas en los músculos, ¿vale? Hice pues las cosas que mi inconsciente me iba diciendo que tenía que seguir haciendo. Entonces, ahora, yo acabo de explicar una anécdota mía y no expliqué ningún tema, ningún aspecto privado de mi vida. ¿Sí o no? Sí. Entonces, si yo tengo una duda, porque es muy importante dudar y compartir las dudas para aprender a hacer autohipnosis, por eso hay grupos de WhatsApp, por eso hay grupos de Facebook, aunque no funcionan, existen, por eso estoy yo, ¿vale? Por eso está aquí el aprendizaje grupal. Es importante aprender a preguntar, animarse a preguntar de la manera en que cada uno se sienta protegido para poder avanzar. Si no se duda, si no se pregunta, no podemos resolver los conflictos. Entonces, me gustaría que puedan entender la estructura que yo acabo de realizar. Yo expliqué cómo estaba, qué me estaba pasando y qué fue lo que hice. No expliqué cuál fue la memoria, expliqué que había una memoria. Y si yo tengo una duda, yo preguntaría, por ejemplo, y si mi inconsciente me dice que no quiere liberar eso, ¿qué hago? Por ejemplo, esa sería una duda. O no sé qué otra duda, ahora no me sale qué otra duda podría haber. Pero podemos preguntar de todo eso que yo les conté, hubo un proceso. ¿Sí? Podemos preguntar cualquier parte del proceso. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a entrenar justamente el diálogo. Para aprender a dialogar, primero vamos a conectar profundamente y vamos a escuchar la conexión con nuestro inconsciente. Ahora, si hay alguna pregunta concreta que no necesariamente tengan que comentar algo íntimo de su vida, por favor, este es el momento porque nos va a servir para continuar.